¿Alguien recuerda las otras dos decisiones, las que vamos a ver hoy? Vimos que son 3 decisiones y nos hemos enfocado en una, que es cuál es nuestra audiencia. Las otras 2 decisiones parten de quién es tu audiencia, pero las vamos a tomar después y son también muy importantes. ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir? ¿Y en qué formato voy a escribir? Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Entonces, vamos a empezar. Ya voy a pedirles por favor que me acompañen con esta oración. Amado Padre, cuántas gracias te damos, Señor, en esta tarde, Padre Santo, por este tiempo que tú nos permites compartir, Señor, acerca de la comunicación, acerca de ti, Señor. Bendecimos, Padre Santo, a cada una de las personas que están conectadas, Señor. Dios mío, hoy te encomendamos, Padre Santo, este tiempo que podamos recibir un mensaje tuyo, Señor, que nuestro corazón sea bendecido, Señor, con más de ti, Señor, más de lo que tienes para nosotros, más de los sueños, Señor. Te damos gracias. Bendice, Dios mío, todo lo que vamos a hacer. Danos tu sabiduría, Padre Santo. Te encomendamos aún las conexiones. Aún, Padre Santo, te encomiendo, Señor, a cada uno de los participantes conectados, que no haya distracciones que los obliguen a salir, Señor, o perder lo que tú has preparado para ellos, Señor, en esta tarde. Hoy te pedimos, Padre, que todo sea guiado por tu preciosa voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a proseguir porque hoy sí tenemos bastante por completar. Entonces, aquí están las 3 decisiones, que es básicamente lo que empezamos a ver ayer. Entonces, hemos pasado la primera hora hablando principalmente de la primera decisión, es decir, eh, quién es mi audiencia. Ahora vamos a enfocarnos en las otras 2 decisiones. Hemos hablado un poco de la jerga, hemos visto las características de la audiencia, hemos hecho esta práctica para elegir a nuestra audiencia y ahora nos toca ver la siguiente decisión, la enseñanza. Y la enseñanza tiene que ver con cuál es el mensaje que deseas que tu lector reciba. Eso es una decisión muy importante, pero primero necesitas saber quién va a ser tu lector. Lo segundo que vas a tener que decidir es qué es lo que quieres que él reciba. El corazón de aquello que tú quieres transmitir a través de tu devocional, de tu carta, de tu historia, aún de tu poesía. Hay un mensaje detrás de todo eso que es lo que quieres que tu lector reciba. Ahora, algo muy importante para esto es pensar que aún aquella publicación pequeña en Face que hacemos tiene un impacto en la otra persona y tengo que empezar a pensar qué es lo que quiero que esa persona reciba. Entonces, tú tienes que tener esa idea en la mente. Eh, ese, ese mensaje tienes que ser capaz de resumirlo en una frase, en una oración que sea corta pero poderosa, en una oración que tú puedas recordar fácilmente y que a la vez puedas tú misma transmitirla, una enseñanza. Entonces, este mensaje además debe ser un pensamiento completo. Vamos a ver algunos ejemplos ahorita. Pero algo muy importante también es que debe coincidir con tu nivel de autoridad. No puedes hablar con autoridad sobre algo que nunca has experimentado y para eso les sirve la tablita que han hecho ayer.
Esa tabla de, si ven el título, son las credenciales para escribir. ¿Quién soy yo para escribir? Yo no puedo escribir sobre algo de lo que no tenga ni idea, que nunca haya experimentado o que no haya investigado. Podemos escribir desde diferentes ópticas, pero tiene que ser un tema que mínimamente lleguemos a conocer. Ahora, por esa razón es que necesitamos conocernos a nosotros mismos. La buena noticia es que siempre podemos expandir nuestra plataforma más y más. O sea, podemos ir viviendo nuevas experiencias cada día. Podemos conocer nuevos lugares, conocer nuevas personas, practicar nuevos deportes. Podemos hacer y aprender algo nuevo cada día y nuestra plataforma para escribir va a ir creciendo. Además, esta enseñanza tiene que estar centrada en cuál es la necesidad de tu audiencia. Por eso necesitamos conocerlos. Si mi audiencia principal van a ser jóvenes de, no sé, de 18 a 25 que quieren ingresar al campo misionero, entonces tengo que ver qué es lo que ellos están necesitando ahora. Tal vez necesitan algo específico, como reconocer sus dones, reconocer sus talentos, tal vez aún cómo levantar finanzas, tal vez algo específico respecto a cómo transmitir bien su visión. Es una necesidad que tienen ellos en este momento. Mi enseñanza tiene que enfocarse en esa necesidad que ellos tienen. No es justamente aquello de lo que yo más sé o que quiera transmitir. Puedo hablar de muchas cosas, pero recordemos, tiene que estar centrada en tu audiencia. Entonces, ¿qué es lo que ellos necesitan? Aquellos jóvenes, aquellas mujeres, tal vez aquellos líderes, ¿qué es lo que ellos necesitan? Y esa enseñanza es la respuesta a su mayor necesidad. Entonces, tengo nuevamente que volver a ver quién es mi audiencia, ver cuál es su necesidad y en función a eso puedo sacar una enseñanza, qué es lo que ellos quieren. Necesitan escuchar identidad, tal vez, sí, lo que vimos ayer en sus ejemplos eran respuestas a necesidades de la audiencia a la que ustedes quieren alcanzar. Ahora, para lograr resumir esta enseñanza, les dije lo ideal es que podamos redactarla en una oración. Todo buen libro primero fue una oración, cortita pero clara y poderosa. Un mensaje que tú quieras transmitir. Para sacar esa oración tenemos 3 tips. Y estos 3 tips, si te das cuenta, no solo te va a servir para sacar esa oración poderosa, sino son 3 tips que te van a servir para escribir en general todo, así sea una carta, un blog. Son 3 reglas aplicables a toda forma de escritura. La primera es que menos es más. Contrariamente a lo que nosotros creemos, a veces pienso que por escribir, no sé, unas 6, 7 páginas, entonces he hecho un mejor trabajo. Y lamentablemente eso no es cierto. No vamos a poder impactar porque muy difícilmente una persona va a tomarse el tiempo de leer eso, a menos que sea algo que realmente necesita y no tiene otra opción que leer, no lo va a hacer. Tengo que tratar de resumir aquel proyecto que puede ser bueno, que puede tener un contenido muy valioso, pero al escribir usamos una frase y decimos, a veces al escribir tienes que matar a tus seres queridos y suena cruel, pero eso nos ocurre a veces porque tenemos que cortar párrafos que son valiosos para nosotros, pero que los tenemos que resumir porque los estoy repitiendo mucho, o cuando estoy contando una historia quizás he metido un personaje que es innecesario y voy a tener que sacarlo, pero voy a tener que sintetizar y es doloroso porque escribir es lindo, fluye, te da libertad, pero al momento de editar te das cuenta que es mucho. El secreto es que menos es más. Mientras menos palabras uses, va a ser más fácil para tu lector y va a ser más poderoso.
Y para eso nos ayuda un poco evitar redundar con aquellas palabras que entre 3 o 4 palabras nos muestran un solo concepto. Generalmente esto nos ocurre cuando hablamos de las expresiones o de las emociones, cuando describimos a otras personas o describimos también un objeto. Entonces, tenemos que buscar palabras que sean específicas para transmitir una idea. Por ejemplo, en lugar de decir, ella estaba extremadamente asustada, entonces simplemente podía decir, uh, aterrorizada. Listo, esa palabra tiene más poder y es exactamente lo que quise decir, pero es una sola palabra. Y en lugar de decir algo como un maravilloso auto deportivo de la temporada, simplemente puedo decir, llegó en su Ferrari y la gente me va a entender. Entonces, necesitamos sí usar aquellas palabritas claves dependiendo del contexto de la gente a la que queremos llegar para poder resumir aquel contenido y presentarlo de una manera más concreta. Un segundo tip es usar palabras sencillas y esto es un tip que usan los periódicos. Ellos que trabajan y son especialistas en la comunicación de masas, ellos llegaron a una conclusión y su secreto es que la redacción que ellos manejan para sus artículos y noticias es aquella que está acorde a un muchacho de 14 años. Sí, entonces no hacen eso porque menosprecian nuestra inteligencia como lectores, sino que guardan ese nivel de lectura, o sea, para usar las palabras cotidianas que usaría y entendería perfectamente un muchacho de 14 años, porque eso hace que sea una lectura fácil para todos los demás. No me cuesta mucho leer el periódico, leo la noticia y está claro, está fácil. Y me trae entretenimiento o me trae información, que es lo que estoy buscando, y no tengo que hacer un esfuerzo cada 5 minutos para ir a buscar al diccionario qué significa esta palabra. No, me ayuda mucho porque esto es clave para la comunicación de masas. Y algo parecido nos ocurre en nuestros blogs, en nuestras redes sociales. Eso lo van a ver el día jueves con Atena, pero se van a dar cuenta que tenemos tanta competencia entre lo que publicamos, que es muy fácil que simplemente la persona cambie y deje de ver mi publicación, porque se puede desconectar con cosas muy simples, como una palabra que no entendió, y hasta que piense que fue a ver otra foto más abajo y se va a dar, y ya nunca más va a leer lo que estaba escribiendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar palabras de uso frecuente, palabras fáciles, palabras cotidianas, palabras que sean fáciles para nuestra audiencia. Ahora, algo muy importante también en este punto es que aún los mismos filósofos llegaron a esa conclusión, como Sófocles llegó a la conclusión de decir, bueno, hablar mucho es una cosa, hablar bien es otra, pero lo mismo nos ocurre también al escribir. Nosotros podemos, sí, muchas veces queremos transmitir de una vez y mostrar todo aquello que sabemos. Tal vez nos vemos mejor con conceptos teológicos o no sé, con conceptos técnicos, literarios, y utilizo otras palabras, pero en realidad voy a crear otra distancia más entre mis lectores y yo, además de las que ya existe. Así que seamos solidarios con nuestra audiencia. Depende de la audiencia a la que quieras llegar. Ahora, obviamente, si tienes un llamado a hablarle a personas, no sé, de un rubro específico, no sé,
círculo profesional específico, obviamente vas a tener que hablarles ahí en el léxico que ellos entienden y no va a haber problema. Pero si vas a escribir en redes sociales o una carta de noticias, no necesitamos mostrar todas nuestras palabras rebuscadas al mismo tiempo. Otro secreto interesante es escribir en voz activa. ¿En qué consiste esto? Esto lo estamos viendo para comunicación de masas, ¿ya? O sea, para que sea fácil de entenderlo, ya sea carta de noticias. Esto me sirve un poco también para mis publicaciones en blog y me sirve también para todos los escritos temáticos. Excepto que alguien esté escribiendo poesía, todos deberíamos aplicar esto de la voz activa. ¿En qué consiste la voz activa? Si se dan cuenta, siempre hablamos en voz activa, pero por alguna razón tendemos a escribir en voz pasiva. Y al escribir en voz pasiva, hacemos que la oración pierda fuerza. ¿Cuándo es voz activa? Cuando el sujeto del cual se habla es el que realiza la acción. Simple. Yo puedo decir algo sencillo como, sí, Atena leyó el libro, ¿sí? O puedo decir, Chani ganó la medalla. Y eso es voz activa. Pero por alguna razón, al escribir, terminamos diciendo algo como, la medalla fue ganada por Chani, ¿sí? O sea, esa es voz pasiva. Ella queda ahí como en segundo lugar. Entonces, la medalla fue ganada por Chani, el libro fue leído por Atena y eso termina quitándole fuerza. Lo mejor es escribir así, simplemente como hablamos, como uno lo entiende, como le llega a la mente, en voz activa. Siempre tratar de hacer que el sujeto vaya primero. Escribo y va a quedar así claro y va a ser más fácil para mi lector. Entonces podemos practicar eso y si se dan cuenta, si por alguna razón siempre terminamos metiendo ahí voz pasiva y eso le quita fuerza. Entonces un tip también es ese. En lo próximo que vayas a escribir, primero entonces busca estos 3 tips y te van a ayudar mucho. Trata de resumirlo un poquito más, a menos párrafos. Eh, Trata de eliminar aquellas palabras rebuscadas y utilizar palabras cotidianas en su lugar y eliminar todo lo que esté en voz pasiva. Y eso le va a dar mucha fuerza. Pero de hecho, las 3 reglas se aplican cuando tratamos de redactar la oración que va a ser nuestra enseñanza. Volviendo a todo esto de la enseñanza, todos hemos podido ver algunos de estos libros que son muy famosos. De hecho, son libros que han sido premiados porque tienen una calidad, sí, literaria buena. En su caso también han, además de haber sido premiados, pues tienen una audiencia muy grande. Entonces, lo interesante es que aún estos libros famosos también tenían su enseñanza y tienen su enseñanza, que es aquello que buscaron los autores transmitirle a la persona para que eso le quede ahí como un principio de vida. Entonces, ¿qué hay detrás de estas obras? Por ejemplo, la primera, los Juegos del Hambre. En los Juegos del Hambre, que es una obra muy bien estructurada, muy bien hecha, pero llegamos a la conclusión de que el mensaje es algo tan simple como nadie gana en la guerra, todos somos piezas de los poderes políticos. Y al final, por más emocionante y bien estructurada que sea la obra, la gente después de leerla
queda sin esperanza, queda como que bueno, ¿y ahora qué es? Y al final todos nos usan, el, la clase dominante, y puede quedar uno con esa duda, queda con una incertidumbre. Pero el autor tenía bien clara esa enseñanza. Él no iba a transmitir esperanza porque no es su prioridad. Él solo quería escribir algo que transmita exactamente esa problemática. Lo mismo nos ocurre con la otra obra, La cabaña del tío Tom. Su mensaje no es malo, su mensaje es simplemente la esclavitud es incorrecta, sin importar la raza, todos somos seres humanos. Eso es el mensaje de La cabaña del tío Tom, es una denuncia contra la esclavitud. Pero esta, esta obra con esa enseñanza lo único que hace es igual, enfatizar una problemática y tampoco ofrece una esperanza, una solución. Y estas otras peor. El código da Vinci, básicamente, ahí sí ya fue un pensamiento más macabro, porque el autor llega con la idea de transmitir como enseñanza que el cristianismo es una farsa, que el cristianismo es mentira, que lo que se dice de Jesús no es real. Eso es lo que él quiere transmitir. Y mucha gente le creyó, hizo tambalear la fe de muchas personas seguramente, impactó, influyó, porque uno es influyente con lo que escribe. Y lo mismo con este otro libro, El origen de las especies. ¿Cuál es la enseñanza del origen de las especies? Que no fue creación, sino fue evolución. Eso es lo que busca transmitir este libro. Ahora, ¿cuánta falta hace escritores y escritoras cristianos capaces de poder empezar a escribir, pero con una enseñanza real en la mente? Decir, ok, yo sé que nuestra identidad está en Cristo, yo sé que somos amados por Dios, y con esa idea en la mente empezar a escribir para transmitir ese mensaje, esa enseñanza. Entonces, con esta descripción podemos ver dos cosas. La primera, que todo libro, así sea grande, así sea una obra muy amplia, siempre empezó con una enseñanza, con una oración en la mente del autor. Y segundo, que necesitamos empezar a escribir para transmitir esas enseñanzas reales. Están necesitando autores como tú para las próximas generaciones. Ahora, algo importante también aquí es la otra decisión que tenemos que tomar al, antes de empezar a escribir, ¿sí? Ya sé, la primera decisión, ya me fijé quién es mi audiencia. Muy bien, voy a escribirle a jóvenes de 18 a 25, voy a escribirle a mujeres de 30 a 35, voy a escribirle a madres de, no sé, de 30 a 40, voy a escribir a exactamente a quienes quieres llegar, tú ya lo sabes. Segundo, ¿qué mensaje quieres transmitir? Va a depender de esa audiencia. Tercero, ahora sí decido en qué formato voy a escribir. Y ahora, entre los formatos de escritura, tenemos muchas, pero básicamente tenemos dos que son las más importantes. Tú puedes decidir o contar una historia o puedes decidir hablar de un tema. Entonces, contar una historia básicamente es una escritura narrativa. Se llama narrativa porque tú vas a narrar una historia con personajes, con un principio, con un conflicto, un clímax y un desenlace. Dentro de narrativa, a su vez tenemos una pequeña subclasificación, porque hay narrativa de ficción y eso es cuando los personajes y los hechos de los que se escriben nunca ocurrieron en la vida real, es ficción. Entonces, no es que había ese personaje, sino que fue
parte de una historia que nació de la mente del autor. Y tenemos narrativa de no ficción cuando contamos en forma de historia también, pero un hecho de la vida real, un testimonio, por ejemplo. Si tú vas a contar la historia de tu base, la historia de tu iglesia, la historia, tu testimonio, por ejemplo, de cómo conociste al Señor, eso va a ser narrativa, pero narrativa de no ficción, porque existió. Entonces, ese es otro formato. Y el otro formato grande que tenemos es este de hablar de un tema, que es el que vamos a ver el resto de la tarde. Y hablar de un tema es el formato temático. Entonces, en temática, tú lo que vas a hacer es escoger un tema para hablar y vas a poder compartir enseñanzas con tu lector. Ahora, algo muy importante aquí es que estos formatos tú los vas a decidir en función a tu audiencia. Por ejemplo, si tú tienes un llamado para niños, no va a servir de mucho que tú redactes en temática un artículo científico. No va a resultar. Si tengo una audiencia específica de niños, lo mejor es historias, voy a tener que hacer narrativa. Pero, por ejemplo, si vas a dirigirte a tus apoyadores en misiones, tampoco va a ser útil que mande una novela. Ellos quieren saber información. Entonces, lo mejor va a ser temática, una carta de noticias, una carta informativa. O, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que tu audiencia necesita recibir en función a la necesidad de tu audiencia? Se va a elegir el formato. Recordemos, el anzuelo se hace con lo que le gusta al pez, no con lo que le gusta al pescador. Puede que a mí me encante escribir temática, y es real, me gusta más temática que narrativa, pero puede que por alguna razón tenga un llamado en este momento a escribir a una audiencia que lo mejor para ellos es una historia, entonces voy a tener que hacer narrativa, porque el formato también lo va a decidir tu audiencia. Entonces tengo que decidir. Así que vamos a ir conociendo más a profundidad estos formatos en el transcurso de esta tarde y mañana. Mañana van a ver narrativa con Atena y hoy vamos a ver lo que es el formato temático. Esta fue la actividad que ya prepararon, que nos va a servir en un momento. Y lo que vamos a ver hoy básicamente es la escritura temática. Antes de pasar a eso, voy a ver si no hay alguna consulta, algún comentario sobre lo que vimos antes de proseguir. Muy bien. Creo que no por el momento, pero sí, no olviden que si van surgiendo algunas consultas, entonces pues con toda confianza, simplemente eh, simplemente entonces las pueden ir escribiendo o simplemente enciende el micrófono y me interrumpen, no hay problema. Entonces vamos a ver ahora la siguiente parte que tiene que ver con la escritura temática. Así que voy a compartir pantalla. Y también para esta parte pedirles que por favor vayan teniendo cerca las tablas que realizaron como trabajo práctico, ya que en un momento nos van a servir. No es que las vamos a compartir en la clase, sino que las van a necesitar para decidir, para tomar algunas decisiones eh, especialmente útiles para este formato. Así que
Lenny, yo quiero interrumpirle un momento. Me gustaría que me aclarara un poquito más sobre la escucha activa, sobre am, La la voz activa. escribir, la voz activa, sí, por favor. Eso no me quedó muy claro. Muy bien. Muchas gracias, Perla. Valoro mucho que no te quedes con la duda. Eh, Esto de la voz activa es uno de los tips, dijimos, para poder fortalecer tu escritura. Entonces, en el caso de la voz activa, consiste en escribirlo con la fuerza en el sujeto de la oración. Entonces, en toda oración siempre va a haber un sujeto. Casi más esto es un tema gramatical, pero siempre hay un sujeto en toda oración, alguien que realiza una acción, ya sea, no sé, Perla hizo algo, Perla hizo una pregunta en clase, ¿ya? Entonces, siempre va a haber un sujeto que realiza una acción. Podemos de alguna manera voltear eso, ¿sí? Y empezar hablando por la acción primero. Y eso resulta en poesía, pero no resulta para los otros formatos. Y puedo empezar diciendo, la pregunta fue elaborada por Perla, ¿sí? Ahora, eso si bien suena hasta suena hasta más interesante, pero cuando estás escribiendo en medio de una carta o en medio de un blog, hace que pierda fuerza porque ya no nos enfatizamos en la persona que está realizando la acción, sino estamos enfatizando directamente en la acción. Y por esa razón es que eso hace que nuestro párrafo pierda fuerza. Así que lo mejor ahí lo que se recomienda es escribir en voz activa. Muy bien, gracias querida Perla. Ahora sí, vamos a ver este punto vamos a profundizar sobre los formatos y vamos a ver contar historias versus hablar de un tema. Recordemos, contar historias es narrativa y hablar de un tema es escritura temática. Ahora, mañana van a ver narrativa, con todo lo que son personajes, con lo que es línea de tiempo y todo eso es bien interesante. Pero hoy vamos a enfocarnos en lo que es hablar de un tema. Y el objetivo de esta parte de la sesión es justamente motivar a los participantes a describir los aspectos básicos de la escritura temática, ¿sí? Y también tomar las decisiones para escribir temática. También tiene sus propias decisiones. Entonces, básicamente, ¿qué es la escritura temática? ¿Qué es uno de los formatos? ¿Ya? Entonces, es un formato de la escritura que lo que hace es básicamente exponer una idea, ¿sí? Con base en un esquema. Es también conocida esta escritura temática como una escritura didáctica, porque su objetivo es enseñar, su objetivo es transmitir información. Es como cuando tú estás en el aula compartiendo sobre algún tema en específico, pero lo haces por escrito. Entonces vas a usar un formato temático porque quieres exponer una idea. En temática no va a haber personajes, no va a haber línea de tiempo, no va a haber principio y final, sino es una idea central de la cual vas a empezar a exponer. Entonces hay, por ejemplo, en libros temáticos tenemos listas de consejos, tenemos instrucciones y es una escritura más directa. Si tú puedes escribir a un devocional, es escritura temática porque tú estás transmitiendo una enseñanza. Ahora, obviamente, para poder escribir temática, lo primero que tengo que hacer es encontrar un tema del cual voy a hablar. Tengo que preguntarme de qué vamos a hablar, de qué vamos a compartir. Y ese tema que vas a encontrar, obviamente es algo que el Señor ha puesto en tu corazón para transmitir a esa audiencia. Y cada uno de ustedes en esta sala tiene una visión específica
diferente que el Señor ha puesto, seguramente, que no es mejor ni peor que la visión de otra persona, simplemente es tu visión. Ahorita tú tienes un mensaje específico para transmitir a esa audiencia a la que tú puedes alcanzar. Y necesitamos descubrir ese tema del cual tú puedes hablar, ya sea misiones, sea, no sé, el amor de Dios, sea identidad, sea la relación en la familia. Así que vamos a pensar un momento en estas dos palabritas, el tema y la enseñanza. La enseñanza la acabamos de ver como una decisión que tomamos antes de empezar a escribir. Y para escribir temática les dije sí o sí tenemos que decidir sobre qué tema vamos a hablar. Entonces el tema básicamente es todo el concepto grande, ¿sí? Que puedes resumirle en una palabra o dos máximo, o sea, de qué tema vas a hablar. Eso es lo primero, de qué tema vas a exponer. Puede ser, por ejemplo, el perdón, puede ser la igualdad racial, la amistad, la identidad, el aborto, el arte, la música. Puede ser acerca de una nación. Podemos hablar simplemente, voy a hablar sobre Chile. Listo, y voy a sacar diferentes enseñanzas. Pero es un tema general, eso es, el concepto grande se llama tema. En cambio, la enseñanza dijimos que es esa tesis, es esa aplicación práctica, es esa oración que resume todo lo que tú quieres transmitir acerca de eso. Jamás va a ser una pregunta. La enseñanza nunca va a estar redactada en forma de pregunta, ni tampoco es una idea incompleta. No es una idea sin terminar. Es una frase completa que puede resumir aquello que tú quieras transmitir. ¿Ya? Entonces, volvemos un repaso rápido. El tema es el concepto grande, ¿sí? Por ejemplo, el perdón sería un tema. La enseñanza es una verdad que quiero transmitir acerca de ese tema. Por ejemplo, el perdón trae libertad, ¿sí? Listo, eso ya es una enseñanza. Y lo voy a explicar de diferentes maneras, pero una enseñanza es el perdón trae libertad. Ahora, si fuera un escritor malo que estuviera aquí detrás de todo esto, puede sacar hasta una enseñanza mala y decir algo como el perdón es innecesario, ¿sí? Una mentira. Pero lo real, lo que nosotros sabemos es que esa enseñanza tiene que basarse en principios bíblicos. Entonces, en base al tema que escogí, que puede ser cualquier concepto grande, voy a redactar una enseñanza. ¿Qué características tiene? Nunca va a ser una pregunta, va a ser una afirmación porque es una tesis o puede ser una idea concreta, pero nunca va a ser una idea incompleta tampoco. No es un título, no es algo que pues no se entienda, tiene que ser claro para ti en primer lugar porque va a ser tu mapa. Tengo que recordar que esto es lo que quiero que ellos reciban. Aunque escriba una carta de noticias, igual tengo una enseñanza que quiero transmitir. Quiero que ellos vean la fidelidad de Dios, quiero que ellos vean lo importante que es su colaboración en misiones, pero ¿qué es lo que quiero que ellos reciban? Entonces tenemos que elegir un tema y una enseñanza. Así que vamos a hacer un experimento ahora. A ver, los que están con cámaras encendidas, si podemos, les voy a lanzar unas dos oraciones y ustedes me van a decir si es que esto es o no una enseñanza, ¿ya? Si están de acuerdo en que si es una enseñanza, pulgar arriba. Y si no es una enseñanza, pulgar abajo, ¿ya? Entonces, ahí va. La primera, ¿qué les parece? El tema es la libertad. Y la enseñanza dice, ¿es la libertad posible? ¿Es la libertad posible?
Tengo un voto, ¿por qué no? 2 votos, ¿por qué no? Allá 3, 4 votos, 5 votos, ¿por qué no? ¿Alguien a favor? Muy bien, esta sí estaba fácil. Evidentemente eso no es una enseñanza. Les dije, la enseñanza nunca va a estar redactada en forma de pregunta. Tal vez eso pueda ser el título del libro. Ahí sí puedo poner pregunta para llamar la atención. ¿Es la libertad posible? Y la respuesta a esa pregunta, esa va a ser la enseñanza. La libertad en Cristo es posible, o algo que quiera decir, eh, dependiendo de lo que realmente tú quieres transmitir, pero la enseñanza es una afirmación, es una oración concreta. ¿Qué les parece esta otra? Los cristianos y la política. Los cristianos y la política. ¿Es una enseñanza? Un voto, ¿por qué no? 2 votos, ¿por qué no? 3 votos, 4 votos, 5 votos, ¿por qué no? Muy bien. 6 votos, ¿por qué no? Evidentemente esto tampoco es una enseñanza porque no me está diciendo nada. Y los cristianos y la política, que, o sea, igual. La enseñanza tiene que ser una oración completa que me transmita realmente ese mensaje que queremos nosotros compartir con otras personas. Entonces, vamos a practicar un poquito ahora, ¿ya? Lo que vamos a hacer es utilizar un concepto con el que todos ustedes, todas y todos están familiarizados quizás, porque trabajamos en eso. Entonces, vamos a hablar básicamente, a ver, les doy 2 opciones, ¿ya? Si alguien quiere hablar del país, o sea, hablar tema Chile, ¿sí? En base a Chile sacar una enseñanza, puedes hacerlo. Esa sería una opción. Y sé que podemos tener miles de ideas, una enseñanza acerca de Chile. O puede ser también México, querida Perla, hablar algo acerca de México. O puede ser otro tema genérico como misiones, ¿ya? El tema va a ser o Chile o misiones. La actividad consiste en redactar una enseñanza. ¿Qué es lo que tú pudieras compartir acerca de ese tema? Algo sencillo, algo concreto, pero que resuma tu experiencia, ya sea en las misiones o tu experiencia respecto a tu país. ¿Qué quieres compartir con otros acerca de ese tema? Puedes resumirlo en una oración cortita, pero que resuma algo que tú puedas escribir, ¿ya? Pensemos, vamos a tomarnos solamente aquí unos 3 minutos, porque tampoco quiero que sobrepiensen mucho una enseñanza sobre misiones o sobre el país, sobre Chile. Así que nos tomamos 3 minutos. Si hay alguna consulta respecto a la práctica, adelante. Muy bien, creo que no hay consultas. Si alguien la tiene ya, con confianza, enciende micrófono y nos comparte. Vamos a recibir, yo creo, unas 3.
Gracias, adelante. Ya, escogí misiones ¿Ya? y la enseñanza sería que las misiones es el llamado universal de los hijos de Dios. Buenísima. Me encantó. Súper concreta. A ver, una vez más, por favor. El llamado universal de los hijos de Dios. Muy bien. Genial, la voy a anotar aquí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, esta es una oración concreta, poderosa y fácil de recordar. ¿Tenemos a alguien más ahí Yo en palabra tengo escrita? Adelante. yo tengo una pregunta. Muy Estoy muy bien. grande. Para la enseñanza, ¿yo debería o no debería usar un verbo? Porque, por ejemplo, yo agarré misiones también y yo puse exhortar al cumplimiento de la gran comisión a través de las misiones. Pero ahí yo escuché lo que dijo, por ejemplo. Me pregunta, ¿no? ¿Se podría dejar con el verbo o debería dejar, por ejemplo, las misiones son, no sé cómo poner sin el verbo, pero esa era mi pregunta. Si usa un verbo o no. Tú dices el verbo infinitivo, el del principio, ¿verdad? O sea, Claro, el que ahora es exhortar. el exhortar. Ya, Ujú. porque ahorita la enseñanza en realidad ya sería el cómo vas a hacer eso. O sea, a ver, en el caso de tu ejemplo, tienes dos opciones. O decir realmente qué es lo que quiero lograr. Quiero que después de leer mi libro, la persona esté convencida de que es importante, sí, que comunicar a otros y animar a otros, porque eso es exhortar, animar y alentar a otros a que cumplan con las misiones, que cumplan con el llamado. O la otra opción es, de una vez, yo quiero que después de leer mi carta, mi libro, mi blog, ellos sean exhortados, ellos para poder cumplir ese llamado. Ahora, si lo que yo quiero es eso, exhortarlos a través de mi lectura, la redacción va a ser diferente. Ahí el énfasis ya no va a ser, o sea, eso lo que tú has redactado es como una especie de objetivo, ¿sí? Es un objetivo, pero para ti. No es la enseñanza en sí, ese es el objetivo. Tu objetivo es, muy bien, quiero exhortar a otros para cumplir con su llamado, pero ¿cuál va a ser la enseñanza? La enseñanza va a ser algo como simplemente eh, debes cumplir con el mandato de Dios o cumplir con esta misión. Entonces tenemos que diferenciarlo así porque si no está redactado con el infinitivo es para redactar objetivos, no para redactar enseñanza. Aquí tenemos el ejemplo de Chan, que habló acerca de Chile. Muy bien, Chile, un país que ama y reciba al extranjero. A ver, sería, Chile es un país que ama y recibe al extranjero. Muy bien. Entonces, aquí lo que quiere es transmitirnos una verdad acerca de este país. Entonces, podemos darle un formato rescatando esta esencia a algo así como Chile, el país donde se ama y se recibe bien al extranjero, algo así. Pero queda eso como una enseñanza. Entonces, después de leer su libro, vamos a quedar convencidos de que es así. Nos hablará algo acerca de la hospitalidad, de la comida en Chile o de algo así, pero me quedó bien. Muy bien, gracias, Chani, por compartir. Isa,
hablando de misiones. En misiones experimenta el amor y fidelidad de Dios. Muy bien. Entonces sería algo así como muy bien, está bien el tema misiones. Entonces podríamos ordenarlo un poco como las misiones te permiten experimentar la fidelidad y el amor de Dios. ¿Sí? O algo más específico, el trabajo misionero te permite experimentar el amor y la fidelidad de Dios. Entonces, sí, claro, de hecho, uno es real lo que está transmitiendo Isa, ya que no hay un momento en el que nos sentimos más cercanos al Señor que cuando somos dependientes de Él, y eso lo vivimos en misiones. Entonces, me parece también un muy buen ejemplo. Muy bien, ¿alguien más que Lenny, quiera compartir? Adelante. quiero compartir, no sé si está bien, por eso quiero Dale, compartir. querida Carla. Yo quiero aprender, ¿no? Puse, la obediencia a la gran comisión tiene como resultado la misión o las misiones. Ah, ya. Puede ser. O es como muy repetitivo. La No, obediencia a la gran comisión tiene resultado las misiones. muy bien, entiendo ¿Sí me la escuchaste? lógica. O sea, y sería como, tal vez más que Creo que resultado, la enseñanza sea la obediencia. entonces sería ¿Me como mi entiendes? respuesta. O sea, mi respuesta al llamado de Dios Ah, mira. son las misiones o algo así. O sea, más para que se apropie ¿Cómo? tu lector de eso. Pero está muy bien, la lógica está buenísima. Ah, ok. Es cierto. Mi respuesta a la gran comisión. Mi respuesta a la gran comisión, ¿cómo sería? ¿Es la obediencia en las misiones? Mm, mi respuesta, a ver, puede ¿Es ser mi el orden, el respuesta. juego de palabras? Claro, claro, ¿Es el juego de palabras o es el objetivo de la enseñanza? exactamente. O sea, el objetivo, uno, es que sea fácil de recordar para ti. Hay que encontrar lo que sea como un lema, que sea como una Ujú. consigna, que sea fácil de recordar para ti, porque eso te va a guiar Como un durante todo lema. lo que vayas escribiendo. En segundo lugar, es que contenga los puntos Ujú. básicos de los que vas a hablar, porque de eso te va a servir. Si hablamos, por ejemplo, en lo que tú propones ahorita, primero voy a tener que hablar qué es la gran comisión, voy a tener que hablar qué son las misiones, qué es la obediencia. Y cada uno, ya, por lo menos, eso implica que en mi estructura, en mi esquema, voy a tener mínimo 3 puntos, 3 subtítulos o 3 capítulos, pero cada palabra que ponemos en la enseñanza también implica hasta dónde voy a abarcar en el libro. Así que hay que pensarlo bien también. Y por eso podemos hacerlo, recuerden el tip, menos es más. Pam, pam, pam. Entonces me parece bien esto de mi respuesta a la gran comisión o las misiones, mi respuesta a la gran comisión o algo así. Muy bien. No sé si tenemos algún ejemplo más. Misiones no es una opción. Ah, Perla, es labor de todos. Muy bien. Esto está como una consigna, ¿sí? Misiones, sí. Misiones, las misiones no son una opción. Es una labor de todos. Ahora, si podemos ahí tal vez encontrar algún sinónimo para darle más fuerza, labor, tal vez más como no sé si es demasiado decir deber, eh, pero podemos trabajar por ahí, pero la lógica está bien, Perla. César nos dice misión, hablando de misiones, dando los primeros pasos desde tu hogar. Ya, en este punto necesitamos añadirle algo más a esto para que sea una enseñanza. Dando los primeros pasos, o sea, entiendo que, a ver, necesitamos contextualizarlo un poco para que quede claro para todos realmente lo que quieres transmitir. O sea, em, algo así como
podemos trabajar en misiones o podemos empezar nuestro trabajo en misiones desde el hogar, algo así, para que quede un poco más completo, porque si no muchos lo pueden interpretar de otra manera. Entonces podemos poner algo así que permita que las personas lleguen a la misma conclusión después de leer. Entonces va a ser una idea más completa. Simplemente decir algo, no sé si es realmente a donde estás llegando, César, pero a lo que quieres llegar, mejor dicho, decir cómo tu primer trabajo en misiones es tu hogar o algo así como los primeros pasos en misiones vienen desde el hogar. Si es así, entonces podemos trabajar en eso, pero hay que darle siempre un contexto para que sea más fácil de recibir por las personas. Muy bien, vamos a... me ha gustado mucho, si pueden seguir escribiendo en el chat los demás sus enseñanzas para ir compartiendo un poco. No las pierdan porque vamos a seguir trabajando sobre esto. Así que, bueno, ya nos quedó clara cuál es la diferencia entre tema y enseñanza. Entonces, el tema es el concepto, la enseñanza es esa oración que resume lo que queremos transmitir. Ahora, volvemos a este cuadrito. Esto les va a servir para recordar los formatos. Narrativa, que van a verlo mañana, básicamente es una historia. En narrativa hay una organización de eventos. Se usa una línea de tiempo porque hay principio, hay un nudo y un desenlace. Y a la vez se experimenta a través de personajes. Entonces, lo que hago aquí es experimentar a través de un personaje principal que va a tener también un antagonista, que va a tener un mentor, que va a tener un compañero de viaje, pero tengo personajes. En cambio, en temática no tengo nada de eso. En temática lo que tengo es primero un tema central del cual voy a hablar, ¿sí? El perdón, la identidad, México, Chile, misiones. Sobre algún tema voy a empezar a escribir. Y su propósito de esta escritura temática es enseñar o informar. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a enseñar acerca de misiones, una verdad bíblica, o tal vez voy a informar acerca de Chile, que todos se enteren que es un buen lugar donde se recibe bien a los extranjeros, voy a informar. Entonces, el propósito de temática es enseñar o informar. Y en lugar de organizar eventos, lo que hago en temática es organizar ideas. Voy a organizar ideas a partir de ese tema central. Y en temática, el autor lo que hace es expresar su punto de vista. Entonces voy a empezar exponiendo mi punto de vista sobre ese tema, sobre las misiones, mi punto de vista sobre Chile, mi punto de vista sobre el perdón, mi punto de vista sobre el aborto, mi punto de vista sobre diferentes temas, el arte, sobre lo que tú quieras hablar, pero vas a exponer tu punto de vista. Entonces, eso es básicamente temática, hablar de un tema. Para que nos quede clara la diferencia, aquí tenemos algunos ejemplos de libros que conocen en el entorno de Jucum. Todos hemos leído el libro de Loren Cunningham, ¿Eres tú, Señor? Ahora, esto está escrito en formato de narrativa, ¿sí? Porque es una organización de eventos, es un testimonio. Es un testimonio respecto a cómo empezó la misión. Y también acerca de los fundadores de la misión. Como es un testimonio, entonces es narrativa de no ficción, porque fueron hechos de la vida real, es narrativa de no ficción, testimonio. Está escrito en narrativa porque tiene ese mismo orden, tiene línea de tiempo. En cambio, este otro libro, Las Crónicas de Narnia, está bien narrativa, pero esta es narrativa de ficción. En narrativa de ficción tengo personajes ficticios, tengo una historia ficticia, obviamente igual puedo dejar una enseñanza, pero tengo
muchos personajes que han nacido de la mente del autor, que no existieron en la vida real, que no son hechos históricos, pero que nos permiten entender un mensaje. Estos son libros en narrativa. Y estos dos de aquí son dos libros que están escritos en formato temático. Su objetivo es enseñar. Tu pequeño libro de finanzas personales está escrito en formato temático. Y este otro libro acerca de el Ministerio de la Mujer, que titula ¿Por qué no la mujer?, está escrito también en formato temático. En el primer caso, el tema va a ser finanzas y nos va a hablar acerca de la administración del dinero. En cambio, en el segundo el tema es el Ministerio de la Mujer. Entonces nos va a dar esa enseñanza bíblica respecto al Ministerio de la Mujer. Ahora, hay un detalle muy importante aquí. Es que aún en temática, tú puedes incorporar pequeñas partes de narrativa para poder enseñar y para que quede clara una idea. Eso seguramente lo han visto de los que han leído ¿Por qué no la mujer? Está enseñando ahí David Hamilton y de repente empieza a contar un testimonio. Claro, narrativa. En medio de la enseñanza da un pequeño porcentaje de una historia, pero para que la enseñanza quede más clara. Entonces, sí es posible incorporar en temática pequeñas partes de narrativa, pero no en grandes cantidades, en una pequeña dosis para que pueda entenderse mejor esa idea. Por ejemplo, hace un momento hablamos acerca de misiones. Ese es el tema. Si escribimos temática, vamos a empezar hablando de lo que dice, por ejemplo, la Biblia acerca de las misiones, que es la Gran Comisión. Vamos a hablar acerca de la obediencia. Y de repente, tal vez sea más fuerte para, para que quede clara la enseñanza, transmitir un testimonio breve de alguien que está en el campo misionero. Entonces lo puedo incorporar ahí perfectamente para que esa enseñanza quede más clara para la persona. Y si se dan cuenta, esto también ocurre en algunos libros de la Biblia. Tenemos libros de la Biblia que están escritos en formato de narrativa, como los libros históricos, como los evangelios, como el libro de Hechos, están en formato de narrativa. Narrativa de no ficción porque son hechos reales. Y tenemos libros que están escritos en temática como las epístolas, que son tratados doctrinales, que su objetivo es enseñar, advertir, instruir. Pero en medio de estos libros temáticos como las epístolas, el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos y en Gálatas, en medio de sus instrucciones y enseñanzas, cita alegorías, cita narrativa, empieza ahí enseñando algo y de repente entra ahí una narrativa. Entonces, él lo hace para fortalecer lo que él quiere transmitir, para que quede más clara la idea. Entonces, como podemos ver, se puede citar pequeñas partes de narrativa en temática, pero al revés no se puede. No puedo estar escribiendo narrativa y de repente ponerme a escribir temática. No puedo porque eso sería una intromisión, se llama intromisión del autor o del escritor. En narrativa tengo que hacer que mi lector experimente todo a través de personajes. Todo tiene que saberlo el personaje. No puedo aumentarle nada ahí como autor. Por ejemplo, el cuento clásico de la Caperucita Roja, si todos lo recordamos, experimenta el lector que lo está leyendo por primera vez, está experimentando la historia a través del personaje de la Caperucita Roja. ¿Y qué ocurre si en medio de esa historia el escritor se pusiera a enseñar? Dijera, y por esa razón, niños, no es bueno hablar con extraños ni ir por el camino corto, y algo arruina la historia porque está interrumpiendo. No puede ponerse a hacer un discurso, a enseñar en medio de la historia. No podemos entrar con temática en medio de la narrativa. Pero al revés sí, en temática sí puedo incorporar pequeñas dosis
de narrativa, pero tiene que ser en esa proporción, 80 de temática, 20 de narrativa más o menos. No puede ser más porque si no la gente se va a perder, se va a aburrir y va a dejar de leer porque no va a entender. ¿Cuáles son las decisiones que debo tomar para escribir temática? Entonces, la primera, ya la vimos, básicamente es el tema. Entonces, el tema es súper fundamental acerca de qué vamos a hablar. Este tema va a depender de tu audiencia, ¿sí? Y va a depender también de lo que Dios ponga en tu corazón para llegar a esa audiencia, que es lo que tu lector necesita. Ahora, además de eso, lo que debemos hacer es tener cuidado en elegir un tema que sea algo que realmente nos apasione, algo que te guste investigar, porque al escribir temática, por lo menos, muchas veces se hace pesado, porque vas a tener que seguir investigando, vas a tener que seguir leyendo mucho sobre ese mismo tema. Y eso, pues, si es un tema que no te gusta, simplemente lo vas a dejar. Entonces, lo mejor es elegir un tema que realmente te interese. Si realmente te interesa saber más a ti, en primer lugar, sobre misiones, puedes escribir sobre eso. Pero si te interesa saber más sobre otro tema en específico, entonces lo mejor es que elijas un tema que realmente te apasione. Porque si no, vamos a quedarnos a medias, vamos a terminar sin fuerzas porque nos vamos a saturar. Ya no quiero saber más sobre esto y ya no quiero investigar más porque vas a tener que escuchar mucho, leer otros libros sobre ese tema, escuchar otros autores sobre ese tema y tal vez te agotes. En cambio, si te apasiona el tema, entonces vas a seguir investigando. Otro punto respecto al tema es que tenemos que probar el tema. Necesitamos verificar que el tema ha sido probado. Entonces, no puedes escribir sobre algo que no sea interesante, ¿sí? ¿Qué tal si decido escribir mi libro hoy sobre cómo ser misionera en Alaska? Bueno, puede que le interese a algunas personas, pero puede que no, o puede que tal vez sí, por alguna razón el Señor el último tiempo movió mucho y mucha gente tuvo el llamado de ir a Alaska, pero tengo que probarlo antes, es mejor, cuanto antes es mejor, probar el tema y si realmente va a ser útil para la gente de tu audiencia, si quieren escuchar más al respecto. Entonces, antes de comenzar el proyecto, porque todo esto lo estoy decidiendo antes de escribir, ya sea mi libro, mi artículo, un blog donde saco mi investigación sobre esto, tengo que preguntar de alguna forma si esto le interesa, si las personas quieren escuchar más sobre esto. Las ideas que ustedes fueron compartiendo ayer son muy interesantes. Por ejemplo, esto de lo que es el libro escrito a las madres en misiones. Entonces, y también los libros para jóvenes. Pero necesito, uno, identificar realmente si a esa audiencia ese tema le va a interesar. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Tengo varias herramientas. Puedo hacer pequeñas encuestas o hasta tener conversaciones con gente de ese entorno. Esas conversaciones con personas que representen a mi audiencia. Tú tienes un llamado para escribirle a adolescentes, entonces voy a tener que ir a hablar con adolescentes y hablar con ellos en esa conversación y hablar sobre este tema. Y ahí voy a ver si les interesa o no. Y eso va a ser una oportunidad muy importante para conseguir comentarios. Tal vez me estaba equivocando y estaba yendo por una ruta equivocada, pero en la conversación con mi audiencia ya sé que lo que les interesa es este otro punto. Entonces, necesito crear un acercamiento con mi audiencia. Necesito a la vez también una recomendación interesante sobre esto es para recopilar más opiniones, es
poder formar algunas actividades, ahora por Zoom o también presencial si tú quieres, pero investigar algunos puntos de este tema, ir compartiendo, dar un mini taller con estas personas y comentar y también conversar, y ellos te van a ir retroalimentando. Entonces vas a poder ahí ver si quieren hablar sobre eso o no, si les interesa o no. Entonces, mientras más antes hagas esto, es mejor, porque de nada serviría haber hecho todo el proyecto y llegar a entender que era algo que simplemente la gente no necesitaba. Entonces, debemos ser cuidadosos en esto. Así que antes de poner toda la carne al asador, lo mejor es cuanto antes poder probar el tema y ver si realmente a la gente le interesa. Y respecto al tema, también debo tener cuidado respecto a la relevancia y ver si ese tema es relevante hoy. Necesito ver si ese tema es importante porque puede que haya temas que el 2019 eran relevantes y después de la pandemia todo cambió y ya no fueron relevantes más. Por ejemplo, el 2019, no sé si se acuerdan, por lo menos yo, estábamos pensando en algo diferente del 2020, o sea, tipo como las Olimpiadas, viajes por todas partes, y de repente todo cambió, y ese tema que era relevante el 2019, pues ya nunca más lo fue. Y el 2020, en cambio, el tema relevante era solamente eso. Creo que todas las revistas del 2020 tenían que ver con COVID, educación en tiempos de COVID, salud, em, aún lo que es las nuevas tecnologías de la información y comunicación, el teletrabajo y todo eso fue tomando relevancia por las circunstancias. Entonces necesitas probar si ese tema también es relevante ahora o tal vez necesitamos hacer algunos ajustes para hacerlo más específico, para que sea relevante a tu audiencia. Aquí nos va a servir mucho ser específicos con nuestra audiencia. Por ejemplo, si tú quieres escribirle a misioneros, puedes hacerlo, pero mientras más específica seas, vas a ser más relevante. Puedes decidir escribir a misioneras. Ya, misioneras entre 30 y 35, listo. Misioneras de Chile, ya tengo varios elementos para ser más específica y conozco su realidad, su contexto, conozco sus necesidades y puedo ser más relevante. Puedo hablar sobre la importancia de la oración en las misiones, sobre la importancia de la comunicación en misiones, pero siempre ver que este tema sea relevante para mi audiencia. Y también necesitamos nuevamente volver a enfocarnos en aquellos resultados que queremos alcanzar, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo en la mente al escribir temática. Y esto no se trata de que solo cuando escriba un libro voy a poder enseñar algo, no, ustedes influyen con las publicaciones que hacen, influyen entre sus amigos, entre su familia, tú influyes a un entorno, tú puedes transformar lo que ellos estén haciendo, puedes ayudar a que fortalezcan su relación con Dios, tú puedes darles una respuesta y necesitas tener en tu mente aquel impacto que tú quieres alcanzar en tu audiencia. Cuando publicamos en Facebook, muchas veces estamos pensando más en nosotros mismos y digo, yo quiero hablar sobre este tema para que, bueno, publico esto simplemente para que todos vean que la pasé bien y que vean dónde viajé. Y no es esa no ese es el objeto. Escribimos para traer bendición a alguna persona que lo lea. ¿Qué es lo que quiero que reciban? Quiero que valoren tal vez el trabajo en misiones, que valoren la amistad con Dios, traerles esperanza ahora que hace tanta falta
alguien que por lo menos te diga que todo va a estar bien, eso ya es ya sería mucho en este tiempo para mucha gente. Entonces necesitas identificar qué resultados esperas en tu lector, qué es lo que quieres que él decida, qué es lo que quieres que él cambie o cómo quieres que él piense. Entonces es muy importante que tengas en mente qué es lo que quieres que tu lector reciba. Y aquí es donde vamos a usar la tablita que estuvimos llenando ayer, porque vamos a ver otra decisión para escribir temática. ¿Desde qué nivel de autoridad voy a empezar a escribir? ¿Sí? ¿Desde qué plataforma voy a escribir? Es como cuando estás, les dije, escribir temática es como estar en el aula, solo que por escrito. Cuando tú estás en el aula, tienes que ubicarte físicamente en un lugar. Algunos lo hacen en la testera, desde el escenario. Otros, para enseñar, prefieren ponerse al mismo nivel que las otras personas y se sientan juntamente con ellos y, y tienen una conversación. Otros incluso, sí, prefieren, vamos a trabajar en grupos, ¿verdad? Dicen, vamos a trabajar en grupos, ustedes organicen y vamos a compartir entre todos los resultados de la investigación. Y tenemos varias opciones cuando enseñamos. Y lo mismo nos ocurre al escribir. Tenemos diferentes opciones de plataforma. Tenemos básicamente tres. El nivel de autoridad alto, que es el nivel de autoridad como tal. El nivel desde la autoridad, plataforma alta. La mayoría de los libros clásicos fueron escritos desde plataforma alta y generalmente todos creen que para escribir sí o sí hay que hacerlo desde esta plataforma. Y generalmente nos imaginamos así a los escritores, como una persona que tiene mucha experiencia sobre ese tema, que es un experto, un especialista, que conoce bastante sobre aquello y reconocemos su autoridad. Y este nivel de autoridad se van a dar cuenta que cada una de las opciones tiene sus pros y contras. Este nivel de autoridad tiene muchas ventajas porque te permite ser más directo, te permite dar consejos, te permite exhortar, te permite simplemente ser más directo al poder compartir una enseñanza, porque estás hablando desde el punto de vista del especialista. El desafío, el reto de la plataforma alta es que la gente tiene que reconocer tu autoridad en este ámbito. Tu audiencia tiene que reconocerlo. Por ejemplo, si hoy día recibiéramos un libro, no sé, el libro 2021 de Lauren Cunningham acerca de cómo liderar grupos pequeños, ¿sí? No sé, se me ocurre, de hecho que yo y todos lo compraríamos porque diríamos, claro, él sabe todo esto, ¿cómo no? Él tiene toda la autoridad para hablar de eso y seguro acepto todos los tips que él me dé sin cuestionar nada, sin decir quién es él para dar estos consejos. Eso es plataforma alta. Puedo escribir más directo, pero el desafío es que la audiencia tiene que reconocerte así como un especialista. Ahora todos podemos escribir en plataforma alta de alguna manera, ¿sí? Todos podemos en algún punto de nuestra, o sea, ustedes han llenado ahí sus tablitas y tenemos cierta experiencia. Me parece que Anastasia, adelante, tienen la palabra. Lenny, yo tengo una duda. Por Adelante. ejemplo, yo puedo para explicar mi temática utilizar narrativa, o sea, no sé si
pero utilizar una narrativa para abarcar una temática, ¿se puede eso? Por ejemplo, no sé, como lo que te contaba ayer yo de que los cuentos para niños de tercera cultura. Yo quiero abarcar, no sé, identidad. ¿Puedo utilizar un cuento para, no sé, ilustrar lo que significa identidad o algo así? ¿O eso directamente tendría que ser narrativa? Lo que yo te recomendaría, o sea, a ver, volviendo un poco, rebobinando, sí, si voy a escribir en temática, dijimos, puedo usar pequeñas partes de narrativa, ¿sí? Puedo hablar acerca de la identidad. Entonces, primero me pondría a describir qué es identidad. Identidad es esto, ya. Según la palabra de Dios, identidad es esto. Listo. Y en medio de eso puedo poner una historia pequeña, un testimonio, un cuento, una fábula, algo, y va a darle más fuerza a la enseñanza. Esa es una opción. Pero en tu caso específico, Anastasia, tú quieres escribirle a los niños. Entonces, si vas a escribir a niños, lo mejor es escribir 100% narrativa, o sea, elegir el formato narrativo, porque a ellos no les va a importar mucho el concepto o tal vez recibir la enseñanza como tal, estructurar las ideas, no, sino ellos van a querer saber historias y van a aprender más fácil de eso. Lo que te recomendaría es entonces que sea 100% narrativa. Sí, tu audiencia son niños. ¿Puedes responder, o sea, repetir lo último que no se entendió? Se me quedó pegado. Ya, te recomendaría usar narrativa para niños. O sea, lo mejor es usar 100% narrativa porque con la historia ellos van a recibir más información que a través de una enseñanza temática. Es más poderosa para niños. Entonces, sí, depende de la audiencia, el formato depende de la audiencia. Buena pregunta. Ahora sí, volviendo a nuestras plataformas de autoridad, les decía, tenemos tres opciones. La plataforma alta, la plataforma, esa es de aquella persona que tiene autoridad sobre un tema que la ha desarrollado, ya sea porque ha estudiado esa carrera o tal vez tiene mucha experiencia ministerial o tal vez tiene determinada, sí, determinados estudios, pero que hacen que puedas directamente escribir enseñanzas, consejos, hasta advertencias. Los apóstoles, por ejemplo, en las epístolas escriben en plataforma alta. Ellos están llenos del Espíritu Santo y escribieron en plataforma alta, enseñando, acuérdense de Pablo, oh Gálatas insensatos, y entonces él les empieza a enseñar desde plataforma alta. Obviamente reconocen su autoridad y aún reconocemos hoy en día para leerlas. Eso es plataforma alta. Em, pero el desafío es que tu audiencia tiene que reconocer esa autoridad. Tenemos otras dos opciones también. Puedo elegir una plataforma baja. Una plataforma baja es justamente ponerme al nivel de mi auditorio. Entonces, esta se equipara al profesor que se va a sentar junto con los alumnos y se sientan, ¿verdad? En un círculo y dicen, a ver, charlemos y les voy a contar algo acerca de mí. Entonces, en la plataforma baja ya no te presentas como la autoridad, ya no te presentas como el experto, sino como alguien que ha experimentado, que ha aprendido y que tal vez sigue aprendiendo sobre ese tema. Y esa experiencia que tú tienes te da cierta autoridad para hablar de eso. O sea, ya no dices, oye, escúchenme, sino dices, esta es mi experiencia, tal vez te pueda servir. Es una plataforma un poco más auténtica, más humilde y tiene sus ventajas porque a la gente le gusta este tipo de literatura, a uno les gusta poder conectarse con autores que se parecen a uno, que no son los súper expertos, sino que son personas como nosotros, que tienen luchas, dificultades. Y el desafío de la plataforma baja es que tendremos que ser vulnerables,
porque vas a tener que abrir tu corazón y contar algo acerca de ti y decir, bueno, mi experiencia es esta. Yo he trabajado con estos niños, yo he trabajado con mujeres y hemos fallado en algunos puntos, pero esta es mi experiencia. O hablando de, no sé, del perdón, esta es mi experiencia, esta es mi historia. Y obviamente eso te hace vulnerable porque implica hablar acerca de tus puntos débiles, de las luchas que estás teniendo y cómo has aprendido algo, pero a la vez es un material muy poderoso. Entonces tú puedes decidir hablar desde plataforma alta o directo, consejos, advertencias, sugerencias, o desde la plataforma baja, historias, testimonios, plataforma baja, tal vez confesiones y algunas enseñanzas que fuiste recopilando. Y tenemos una tercera opción que es bastante liberadora, bastante útil, que es la plataforma colaboradora, la plataforma compiladora, colaborativa, o también se llama informadora. Y es una plataforma muy útil cuando tú quieres hablar acerca de un tema. Y esto es liberador porque es cuando tú quieres hablar de un tema acerca del cual tú no sabes mucho, pero quieres investigar, te gusta. Y tampoco es que hayas experimentado eso. Por ejemplo, no sé, para hablar acerca de las misiones transculturales en Asia Central. Bueno, tal vez ahí no tenemos, o sea, uno nunca ha ido ahí, tampoco tengo mucha experiencia al respecto y tampoco es que he estudiado hartos libros de eso, tampoco sé mucho, pero me interesa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Plataforma colaborativa. Lo que voy a hacer es acercarme a personas expertas en este tema. Uno, que hayan escrito sobre eso o que sepan mucho o que hayan experimentado, tal vez misioneros que han ido a trabajar ahí. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir y los voy a entrevistar. Los entrevistaré, haré un conversatorio con ellos, haré un diálogo, un trabajo, y voy a ir recopilando toda esa investigación. Lo que ellos me vayan diciendo lo iré apuntando y voy a sacar una información más fresca. Y esta es plataforma colaborativa porque tomo prestada en realidad la plataforma de ellos, pero a la vez hago un servicio, porque puede que esa misionera que trabaja en Asia Central no tenga tiempo o no tenga recursos para poder escribir su historia, pero yo voy y la entrevisto y voy a hacer que su testimonio llegue a muchas personas. La voy a entrevistar, voy a hablar con ella y voy a sacar una enseñanza sobre lo que ella ya sabe. Tal vez ella tiene mucho para compartir y hay muchos jóvenes que quieren saber cómo ser misioneros allá. Entonces voy a hacer esa plataforma colaborativa juntamente con ella. A la vez podemos hacer ese gran servicio por nuestros líderes, por otras personas que de las cuales podemos escribir. Entonces, esta plataforma es bastante interesante. Su desafío en esta plataforma es que necesitamos ser muy investigadores, necesitamos trabajar harto en recopilar información porque no es fácil armar todo, hay que estructurar, hay que ir uno, identificando a las personas que con las que vamos a ir trabajando y no es fácil, a veces no tienen tiempo, tienen otras prioridades, no es que ellos están pensando en nuestro proyecto como su razón de ser, tengo que acoplarme a su tiempo, me dirá, puedo, pero en este horario. Entonces tendremos que ser disciplinados. En segundo lugar, también tenemos que sistematizar toda la información que vayamos recopilando, pero el trabajo es bastante interesante y es liberador porque nos permite hablar sobre cualquier tema. Entonces, es una muy buena opción usar plataforma colaborativa también cuando vas a escribir temática. Entonces, vamos a pensar un momento en esto. Sí, o sea, de estas tres opciones, ya hemos visto ayer cuál es nuestra audiencia, así que no se preocupen, ya sabemos cuál es nuestra audiencia.
Pero ahora quisiera que a esa audiencia tú vayas pensando desde qué plataforma le puedes escribir a esa audiencia a la que tú has mencionado ayer. Escribirle en plataforma alta, en plataforma baja, plataforma colaborativa, ¿desde dónde te gustaría escribirlo? Plataforma alta, tal vez sí, desde la autoridad, o plataforma baja desde mi testimonio, o plataforma colaborativa, ¿desde dónde voy a escribir? Entonces, podemos pensar unos minutos en esto. Leni, una consulta. Adelante. Cuando elegimos esto de las plataformas, ¿podría hacer un mix entre bajo y colaborativo también? ¿Es posible hacer eso? O ¿Sabes? Lo ideal es sí o sí escoger una una. de las plataformas, principalmente pensando en tu lector, porque si no, él se va a confundir, va a perder secuencia, porque en el colaborativo su característica es que es demasiada investigación, son datos, son estadísticas, es todo eso, y en cambio, Pero en el bajo tú podrías también, tú por tu cuenta, ¿no? Tener esa investigación unida a tu experiencia. claro, puedes usar algunas herramientas, pero tu principal va a ser la baja, porque el énfasis en la plataforma baja va a ser la experiencia, el testimonio, la historia, y puedes enriquecerla con algunas herramientas, pero una de ellas va a tener que ser la principal, para que tu lector te siga. Entendido, gracias, Leni. Gracias, Carla, por la pregunta. Muy bien. Vamos pensando en esto. Les pediría que, si están listos, vayan escribiendo al chat también, o si alguien quiere compartir, encienda micrófono y compartimos. En Jucún Palabra Viva dejaron la manito levantada, así que pareciera que ya están listos también. Oh, bueno. ¿Desde qué plataforma? Ahí está, les dejo estas. Muy bien. ¿Alguien que ya la tenga? Creo que ya van llegando al chat algunos. A ver, Micaela nos dice escribir sobre cómo Dios habló
propósito a mi vida y afirmó mi seguridad en mis habilidades durante mi adolescencia. Muy bien, entiendo que la audiencia van a ser adolescentes. Y al ser una experiencia personal, escribir desde la plataforma baja para preadolescentes y adolescentes. Excelente, Micaela, muy bien. De hecho, para escribir a adolescentes, siempre va a ser mejor escribir desde plataforma baja, porque a ellos no les gusta mucho ahí las advertencias, a menos que sean personas que ellos admiren, ahí como sus ídolos de deportes y todos esos que tal vez a ellos sí los puedan seguir, pero es un poco difícil que nos sigan en las advertencias de temas bíblicos como desde plataforma alta, porque están pasando un momento exactamente así, donde están dudando de todo. Y me parece un tema muy importante y desde la plataforma baja está genial. Muy buen ejemplo, Micaela. Necesitamos ese libro urgentemente. ¿Alguien más que quiera compartir? César, muy bien, a ver qué nos dice César. Escribir sobre cómo llevar a cabo misiones locales desde una plataforma baja. Muy bien, para poder estar al mismo nivel de la audiencia. Su audiencia van a ser jóvenes. Y enseñarles desde la experiencia. Creo que para jóvenes también sería una plataforma algo más cercano para ellos. Muy bien, plataforma baja acerca de las misiones locales, basada en la experiencia que tiene César. Me parece muy bien. También, ya que el centro de ese libro va a ser la experiencia, el testimonio respecto a las misiones locales. Entonces me parece muy buen ejemplo. A ver, tal vez alguien quiera escribir en colaborativa. Tenemos un ejemplo más. Priscila, temor de Dios, santidad y terror. Nivel colaborativa, plataforma colaborativa. Bien. Audiencia adultos cristianos. Muy bien, va a ser un libro para cristianos. En lo de adultos, vamos a, podemos también ser más específicos, pero está muy bien. La plataforma colaborativa nos ayuda mucho para investigar sobre esto. Entonces, Priscila lo que va a hacer es seguramente entrevistar a otras personas, no sé, entrevistar maestros, pastores, entrevistar personas que van a hablar sobre el temor de Dios y ver diferentes percepciones. Incluso puede ser algo interesante entrevistar a personas que tengan una visión equivocada del temor de Dios. Entonces va a ser un trabajo muy interesante. Tal vez personas que, no sé, tuvieron una mala relación con sus padres y el temor de Dios está distorsionado. Y otros que tal vez tienen un conocimiento real de lo que es el temor de Dios. Así que sí, es muy interesante para colaborativa. Muy bien, Priscila. Muy bien. Sé que hay muchísimas ideas, así que no las pierdan. Por favor, sigan escribiendo. Ahorita yo voy a leerlas todas porque vamos a seguir trabajando sobre esto para el viernes. Pero tenemos un punto más ahora en la escritura temática, que es el corazón de la escritura temática, que es la estructura. La estructura temática es otra decisión que tenemos que tomar. ¿Qué estructura voy a usar? Tengo dos opciones, o la secuencia lógica o el collar de perlas. Esas son dos opciones que tengo de esquemas temáticos. Entonces, la secuencia lógica, como su nombre indica,
son como unas graditas. Entonces, este tipo de libros se utiliza cuando cada capítulo es la base del capítulo siguiente. Entonces, en el capítulo 1 voy a enseñar algo que va a ser la base para el siguiente capítulo. Y esto lo usamos sí o sí en libros didácticos, como por ejemplo en un libro de idiomas. Si voy a enseñar a alguien inglés, no voy a ir directo no sé, a lo que son el pasado perfecto. Voy a tener que empezar por vocabulario, tal vez algunas conversaciones básicas y luego entrar recién a lo más complicado. Y lo mismo, si vamos a ir a otros temas, como por ejemplo, no sé, sí, justo para hablar de misiones, también necesito definir conceptualmente algunas cosas, bíblicamente, teológicamente, antes de ir a un nivel más alto de la aplicación. Entonces, en secuencia lógica, cada capítulo es la base del capítulo siguiente. En cambio, en collar de perlas, como en un collar de perlas, cada perlita es valiosa. Lo mismo nos ocurre en este esquema. En un collar de perlas, cada capítulo es una perla. Cada capítulo puede ser independiente. Entonces, en el collar de perlas puedo escribir un capítulo que va a tener su introducción, va a tener su desarrollo y va a tener su conclusión. Y una persona puede leer solo ese capítulo y va a entender perfectamente. Por ejemplo, el mismo libro del temor de Dios lo puedo escribir en collar de perlas. En un capítulo le pondré el punto de vista, tal vez el punto de vista equivocado. Listo, empiezo con mi introducción, desarrollo, muestro todo esto y conclusiones. Pero otro capítulo va a tener que ver con el punto de vista, no sé, el punto de vista bíblico, teológico. Entonces, ese capítulo va a tener su propia introducción, va a tener sus conclusiones y puede que a alguna persona le interese ese capítulo en específico y no tenga necesidad de leer los otros. Entonces, en Collar de Perlas, cada capítulo es independiente. Este formato nos ayuda también cuando escribimos entre varios autores. Entonces, tenemos un tema en común, pero vamos a ir desarrollando diferentes puntos de vista de ese mismo tema. Entonces, cada capítulo es independiente en sí. Esa es la gran diferencia. Así que tú puedes decidir cuál va a ser tu estructura. ¿Va a ser con secuencia lógica o va a ser con collar de perlas? Sobre esto, recordemos un poco las decisiones. Esto les va a servir de resumen para escribir temática. Primero, elegir el tema. Segundo, el resultado que buscas alcanzar. Tenemos que tenerlo en mente. Tercero, decidir desde qué nivel de autoridad voy a escribir. Cuarto, nuevamente volver a pensar en mi audiencia y después tengo que ver el formato de la estructura, collar de perlas o secuencia lógica. ¿Cuál formato voy a utilizar? Lo mejor es que hasta que no decidas todo esto, no empieces el proyecto todavía. Si vas a tal vez divagar mucho en el camino, si ya tienes decidido estos puntos, ya vas a tener un gran avance antes de empezar a escribir. Casi como un 40% va a estar ya va a estar vencido si decides bien todos estos puntos antes de empezar a escribir temática. Y aquí les dejo un esquema, un modelo de esquema breve para que lo puedan ver. En un esquema es donde encontramos la división en el libro entre capítulos, títulos y subtítulos. Este es un libro que está escrito en collar de perlas. En ese formato está. Y en este libro el tema central es la trata y tráfico. Eso es el tema. El capítulo 1 tiene que ver con la trata y tráfico de niños. Y el capítulo 2 tiene que ver con la trata y tráfico de adultos. Ahora, si hay un investigador que solo le interesa a niños, leerá el capítulo 1, no hay problema. Si es de adultos, va a leer el capítulo 2, tampoco hay mucho problema.
Entonces, si se dan cuenta, hay una secuencia más o menos similar entre los dos. Testimonio, explicación de argumentos, y ahí tenemos algunos testimonios de algunos niños que, por ejemplo, uno que fue secuestrado, otro que tal vez nació en medio de la trata y tráfico, algunos hechos históricos, y luego pondré alguna explicación de argumentos. Esto está escrito por si acaso con formato de plataforma colaborativa. Tendrá opinión de especialista, tendrá estadísticas, tendrá hechos históricos. Y lo mismo también en el caso del capítulo 2. Voy a poner testimonios, voy a poner la explicación de argumentos y también opinión de especialista, estadísticas y hechos históricos. Muy bien. Ahora sí, sé que hemos corrido harto. Gracias por su persistencia. Mi meta era esa. Tal vez no vamos a poder, como no pudimos tomar el break al medio tiempo, pero sí, mi meta era liberar los 10 minutos antes para tener un premio, por lo menos por toda esta maratón. Les pido por favor tomarle una fotito a esta tarea. Igual la vamos a poner en el grupo. La tarea para mañana es la siguiente. Mañana ya van a ver narrativa. Y la tarea es escribir en no más de 10 líneas un testimonio que quieras agregar a tu carta de noticias, publicación en redes sociales o entrada de blog. Entonces, un breve testimonio, preferentemente de algo reciente. Y además unos tips. No puede ser algo que sea un sueño, no sé, una visión, sino que sea algo real, que no haya ocurrido en más de 30 minutos, porque si es más de 30 minutos, pues 10 líneas no te va a alcanzar. Entonces tiene que ser algo cortito, preferentemente reciente, y un testimonio que además tú te sientas cómodo o cómoda en compartir, porque vamos a leerlo hartas veces desde mañana. Entonces, que sea un testimonio que te guste compartir en clase, y vamos a trabajar con eso desde mañana. Muy bien, ¿alguna consulta antes de cerrar sobre la tarea? Muy bien. Si no hay consultas, les paso igual la tarea también al grupo y nos veríamos mañana para ver narrativa juntamente con Atena. Entonces, muchas bendiciones. Un saludo a todos allá en Jucún Palabra Viva. Bendiciones a todos. Vamos a orar para despedirnos. Amado Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por esta tarde. Dios mío, bendice, Señor, cada persona conectada y ayúdanos, Padre, a disfrutar más y más, Señor, de todo lo que tienes para nosotros en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Chao, Lenny. Muchas gracias.